¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Uno de los atributos que nos otorgan fuerza a los mexicanos en el extranjero, sin duda, es nuestra comida. Quizá nuestra gastronomía sea el sello más mexicano de la identidad nuestra. Hoy vamos a hablar del cuarto foro de gastronomía mexicana que arranca el día de mañana en el Centro Cultural de las Artes. Un foro que trae un menú enorme de eventos y que merecen nuestra atención, incluso si usted tiene tiempo, merece su visita. Porque en estos tiempos, justo donde hay un embate fuerte contra lo mexicano y los mexicanos, desde luego en los Estados Unidos, pero desde ese lugar hacia el resto del mundo, encontrar cuáles son esas herramientas, ese poder suave, esos vínculos que nos aproximan al otro que vive fuera de nuestras fronteras, desde una lógica distinta a la que nos está amenazando, vale la pena aproximarnos y usarlos. Y sin duda, la gastronomía, la comida mexicana puede ser nuestra principal embajada. Vamos a hablar de gastronomía mexicana hoy. Comenzamos. Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana es una de esas acciones más importantes que hemos pensado con el fin de dar a conocer la cocina mexicana, de dar a conocer que es patrimonio cultural de nuestro país y que es un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico también de México. Una cocinera tradicional es una señora que ama y que conoce el lugar de donde es originaria. Es la señora que sabe lo que se produce en su localidad, el tipo de hongo, el tipo de planta, sabe cuándo se produce, sabe cosecharla, sabe cómo se conserva para poderla tener a lo largo de todo el año, sabe cómo y cuándo debe prepararse, conoce la manera en la que se consume. Y una cocinera tradicional es alguien que viene al foro cargada de sus elementos, de sus insumos para prepararlos y compartirlos en un contexto totalmente distinto. El visitante se va a encontrar con unas delicias hechas por las manos directamente de las cocineras tradicionales y además con los ingredientes auténticos. Como decía hace un momento, hoy hablamos de un tema gratísimo para los mexicanos, nuestra gastronomía. Y lo hago con amigos, con amigas que ya han estado aquí previamente para mirar en la perspectiva actual, donde nuestra identidad está amenazada, cuánto puede ayudarnos nuestra comida para enfrentarnos al mundo. Y le doy la bienvenida, mis invitadas, a mi invitado, como esta edición, pidiéndoles que se presenten. Gloria, comenzamos con usted. Bueno, yo soy Gloria López Morales y presido el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que, como saben ustedes, pues ha estado trabajando en las cuestiones de fondo, en las cuestiones de investigación, en la promoción y en el rescate y salvaguardia, que son los asuntos que nos pide la UNESCO que llevemos a cabo, dado que inscribimos a la cocina en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese fue nuestro programa anterior contigo, Gloria, Sí. justamente hablar de cómo nuestra cocina está ya en esa lista selecta. Justamente ustedes organizaron el cuarto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana con un elenco espectacular, un programa fuera de serie. Te agradece este país, la verdad, el impulso que con
los tuyos estás dando justamente a favor de nuestra gastronomía. Le doy ahora la bienvenida a mi amigo, que tengo que presentarlo con un largo currículum, mejor que lo haga él. Pepe Iturriaga, que es historiador, es escritor, es cocinero, me consta y estupendo. Pepe. Gracias, Ricardo, muy amable. Pues sí, como historiador muy metido al tema de la historia de la cocina mexicana. Y pues sí me meto a la cocina, pero sobre todo, además del placer sensorial de la cocina, es el tener en cuenta que la cocina mexicana tiene una carga cultural tan importante que lo hace ser un fenómeno más que alimenticio, nutricional, gastronómico, es eminentemente un fenómeno cultural. Por eso creamos, encabezado por Gloria, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. No es un grupo de gourmets o de chefs, es mucho más que eso, abarcando todas las facetas que tienen que ver con la gastronomía, con el eje cultural. ¿Hay alguna expresión cultural mexicana que sea más influyente que nuestra comida? Guárdame la respuesta. Pero creo que ese es uno de los temas. Me presento a Sol y entramos con eso, si quieres. Sol Rubín, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias. Pues yo soy investigadora y promotora, pero sobre todo una apasionada del patrimonio cultural de este país y colaboro junto con todo este equipo de cocineros, chefs, restauranteros, maestros, alumnos, cocineras tradicionales, buscando que es la salvaguardia de las tradiciones y en especial de la cocina tradicional Es mexicana. algo muy injusto. Ahora en el Gran Palais en París hay una gran exposición pictográfica mexicana. No puede faltar Frida Kahlo, aunque por cierto la exposición dice más allá de Frida Kahlo. Pero sí hay una idea de que Siqueiros y Rivera son como nuestras máximas expresiones culturales. Te has metido muy de cerca con todo lo que tiene que ver con producción de artesanías, artesanal, que también no hay extranjero que aprecie nuestra cultura, que no se aproxime a esos objetos, a esas vestimentas, etc. Pero vuelvo a lanzar la pregunta. De todo ese acervo, que es riquísimo, es una bestialidad que tenemos, ¿hay algo que se aprecie más y que tenga mayor presencia en el mundo que no sea la comida nuestra? Y si volteas la pregunta y dices, ¿hay algo más que sea capaz de reunir alrededor de su contexto más elementos culturales, económicos? O sea, la comida es un imán, dices tú. Claro, no, estructura alrededor de ella toda una serie de elementos económicos, culturales, sociales, nutricionales, de educación. Por eso es tan importante este trabajo que hacemos y no verlo nada más como el final de él, que es sentarse a la mesa y comer un buen plato. Las semanas previas, finales de noviembre, estoy revisando obviamente el fenómeno Trump. Nos trae ocupada la cabeza. Y bueno, parte de la preocupación no es solamente cómo este hombre está estigmatizando a los mexicanos en Estados Unidos, sino una cosa que es todavía más amplia, y es que está estigmatizando a los mexicanos en el mundo con su discurso. ¿Les parece que, lo planteo así, que este sello de nuestra identidad puede ser un escudo, puede ser una manera de conversar de manera distinta con el mundo, de proyectarnos de manera distinta, Gloria, Pepe? Puede ser un arma poderosísima. Primero porque en una primera instancia nos ayuda a recuperar autoestima y lo necesitamos muchísimo. Lo necesitamos muchísimo. Pero en segundo lugar, por ese hecho que estaba mencionando Sol y que yo creo que es fundamental, que es que la cocina es también economía. Que la cocina es una cadena virtuosa que va del surco al plato y luego a la exportación y luego a la afirmación de valores importantísimos de nuestra cultura, adentro y afuera nos sirven. Nos sirven también para mejorar imagen, para dar esa imagen de lo que realmente somos,
Estamos realmente, esta coyuntura que nos está agobiando tanto, es porque todavía no hacemos el movimiento inverso al que tendríamos que, al que estamos haciendo, que es el de la introspección y el de valorarnos desde adentro. Obviamente este país está lleno de taras de todo tipo, de tipo político. Los gobiernos dejan mucho que desear, habría que analizar bien qué es lo que están haciendo. Pero también tenemos enormes fortalezas y yo creo que una de ellas es precisamente esta de la que estamos hablando hoy. Y no estamos hablando de un arte esotérica, estamos hablando de un pilar económico poderosísimo, lo vuelvo a repetir. Entonces, antes de empezar, si quieres, nada más te digo otra cosita. Antes de empezar... Redondea esta idea, Sí, Pepe, y ya sí, entramos a lo del perfecto. foro, directo. Yo diría un par de cosas. Número uno, México es una potencia mundial en materia de culturas populares. Incluye, por supuesto, la cocina mexicana en primer lugar, también el arte popular, también las tradiciones populares, marcadamente las indígenas. Y no hablo de las culturas indígenas muertas, las zonas arqueológicas, hablo de las vivas, las tradiciones vivas. Eso es algo reconocido. México tiene un gran poderío en sus culturas populares. Y por otra parte, la cocina mexicana es un factor de la identidad nacional. Es más fácil verlo esto desde lejos, como el bosque. Los 33 millones de habitantes en Estados Unidos de origen mexicano, en sus hogares no faltan 3 elementos de identidad: cocina mexicana, música mexicana y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Son factores antropológicamente identitarios. Uno musical, uno culinario, el otro religioso. La cocina mexicana es un factor de la identidad nacional. Y no es así en cualquier país. ¿A poco en Estados Unidos la cocina es un factor de identidad? Hamburguesas, Hamburg, Alemania, los hot dogs, frankfurters, Frankfurt también Alemania, French fries. No, la identidad en el caso mexicano está con una fuerza enorme a través de nuestra cocina. Pues bien merece este evento que están ustedes organizando y que mañana abre. Entonces yo les voy a pedir que despacio me cuenten cómo es este cuarto foro, cuál es su origen, cuándo comenzó y qué tienen previsto como plato fuerte y segundo tiempo y postre para este programa. Gloria, ahora sí, el cuarto foro mundial de la gastronomía mexicana. El conservatorio tuvo que acudir a 2 estructuras fundamentales para poder hacer lo que la UNESCO nos pedía: rescate, salvaguardia y promoción del bien inscrito. Y para ello creamos una reunión nacional de información con la cual hacemos un informe que mandamos todos los años a la UNESCO, qué está pasando en el país. Pero tenemos otra, que es esta muy grande, llamada Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. ¿Por qué? Me han preguntado muchas veces, nos han preguntado, y decimos, la cocina y la cultura mexicana no puede ser vista si no es en el contexto global. Vivimos en un mundo de interrelaciones, vivimos en un mundo de interacciones fuertísimas, cada vez más grandes, porque el fenómeno de la globalización nos arrastra literalmente. Entonces, ¿qué es la cocina mexicana hoy en día? Pues es un fenómeno cultural que evoluciona, que es dinámico, que cambia todos los días y que tiene su parte y sus raíces y tiene sus ramas, que son todos estos brotes de la innovación de la cocina contemporánea. Pepe lo dice muy bien y yo siempre lo cito. La cocina mexicana es una, pero lo que hay que tratar de que no se pierda son las raíces. Entonces, a nosotros nos interesa mucho ver estas interacciones de qué nos ha pasado históricamente, por qué tenemos tantos elementos de Asia en nuestra cocina, por qué nosotros hemos sido el axis mundi desde que fuimos la Nueva España y nos relacionamos con Filipinas. Desde y la con, Nao de China. Desde la Nao de China, vamos. ¿Y el por qué Galeón de de aquí? Manila. O Galeón de Manila. ¿Y por qué de aquí partieron esas influencias hacia el sur y hacia el norte?
nosotros fuimos importantísimos en la globalización del mundo, pero también en el asunto de la alimentación. Entonces, si traemos ese discurso al presente, te he de decir que es un momento fundamental para que nosotros tratemos de mirar al sur, al este y al oeste, mientras pasa la niebla que tenemos en el norte. Y que tenemos nuestros intercambios comerciales, nuestros intercambios de conocimientos, de técnicas, de tecnologías. Ahorita este es un momento ideal para que sigamos proyectando a futuro nuestros intercambios en gastronomía. A mí sí me impresiona cuando uno viaja fuera de nuestras fronteras, la enorme cantidad de restaurantes mexicanos que hay. Y restaurantes de todo tipo, ¿eh? Desde el puesto pequeño de tortillas a las afueras de París hasta los restaurantes de manteles largos donde el mole no le pide tanto a un buen restaurante poblano y que no se enojen conmigo los vecinos. Esa es una gran embajada. Es como si se multiplicaran las embajadas. Ahora, muchos de los cocineros que están allá, pues a lo mejor son primera generación, son segunda generación, algunos sí nacieron aquí, otros no. Y entiendo que este foro está permitiendo que esos cocineros de esas embajadas se encuentren en México y se encuentren con productores, lo que decías, con quienes desde el surco están aportando a la cocina mexicana. Déjenme irme a corte y hablamos justamente de este encuentro bien globalizado de nuestras embajadas, los restaurantes como tales y de sus cocineros. Seguimos en Espiral, no se nos vaya. Estamos de vuelta hablando de la gastronomía mexicana y justo antes de irme a corte, hablaba de estas embajadas que son los establecimientos, los restaurantes mexicanos. Tenemos una red cultural, una red consular grande, solamente en Estados Unidos hay más de 50 consulados, embajadas en países relevantes con los que tenemos intercambio intenso, pero si pusiéramos todas las embajadas y todos los consulados, la lista es pequeñita a comparación de esa embajada que son los establecimientos de comida en México. ¿Tienen una idea de cuántos hay en el extranjero aproximadamente? Bueno, hay incluso una organización de restauranteros mexicanos en Estados Unidos que se llama MERA, Mexican Restaurant Association, y ellos se encargaron de investigar a nivel de los estados de la Unión Americana y ya rebasan los 90,000 negocios de cocina mexicana en los Estados Unidos. 90,000. Eso habla de una... Esto sin contar lo que hay en Europa, lo que hay en Asia, solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Sin una penetración cultural importantísima. Sería interesante ver cuántos lugares de hamburguesas hay en todo el país. No creo que pasen de unos pocos miles.
son 90,000 los que hay de cocina mexicana en Estados Unidos. Miles aquí en México, Gloria. Sí, efectivamente. Vienen al foro porque convocados por nosotros se van a sentar en una mesa a debatir con productores de alimentos de este país. O sea, los chefs de estos restaurantes Sí. vienen a sentarse, decíamos hace un momento, Sí. para hablar con los productores, porque no ha de ser fácil encontrar todos los productos, ¿no? Ese es el gran tema. Guacamole congelado no da lo mismo, ¿no? Tortillas, en fin. El gran éxito de la expansión de restaurantes italianos en el mundo es por una sola razón, por la bondad de los productos. Es fácil hacer la pasta. Es fácil hacer la pasta, los quesos Salsa. sí llegan de allá, de la Toscana, de Parma, y entonces yo creo que ese es no hay más secreto. Y en el caso de la cocina mexicana, irrumpimos muy tarde en el mercado internacional justo por ese problema. El producto mexicano no es fácil ni de cultivar localmente en Galicia o en Cataluña y menos en Finlandia. Y esos temas han sido el gran cuello de botella. Entonces, pero con ¿Y sería la explicación de algunos de nuestros derivados? Es decir, la comida Tex-Mex en realidad es comida mexicana con los nutrientes que hay cerca. Pues si no hay queso de cotija, pues a ponerle queso amarillo, ¿verdad? Es decir, sí está claro que hay un problema incluso del tipo de comida que se está produciendo a partir de los productos. ¿Dónde está el cuello de botella? Hemos sido incapaces de producir en suficiente cantidad, de exportar en suficiente cantidad. Los restaurantes están muy lejos. Pues sí, yo creo que han sido, en primer lugar, la incapacidad de saber cómo envasar, empacar para exportar, porque muchas cosas no se pueden dar en otras latitudes con la fuerza ni con los sabores que tiene. Son endémicos. Sí, que son endémicos, efectivamente. Pienso sobre todo en los chiles, en los picantes. Pero también están otros productos perecederos. Realmente hasta ahora se ha encontrado la manera de exportar masivamente el aguacate. Yo hace 50 años que llegué a Europa como estudiante, pronuncié la palabra aguacate, ¿de dónde viene esta señora? Y entonces, unos añitos después, viviendo yo allí en la Plaza de la Madeleine, vi el primer aguacate como una esmeralda, Carísima. puesto en la vitrina de Chef Auchan, alrededor en aquel entonces eran francos, pues, ¿qué te puedo decir? 20 francos, algo así es, bueno, desmesurado. En cambio ahora ya lo ves que sí, la exportación del aguacate se ha vuelto ya una cosa común y ya muy fácil y ya adoptada, por ejemplo, en Estados Unidos como un alimento básico, diría yo. Entonces, sí, hemos venido muy despacio, pero el gran cuello de botella de la exportación de nuestra cocina ha sido la exportación de los productos. A eso te pregunto, si el restaurante mexicano atrae público y requiere de estos productos, ¿qué tanto está enganchado ese restaurante con las cadenas productivas en México? Es decir, hay regiones del país que están produciendo para esa expresión cultural, hay medios de transporte, hay empresas que están comercializando. ¿Cómo está derramando en el campo mexicano esta ventaja? Es que eso exactamente está buscando esta mesa. Ya. Empezar a crear esa relación y que se vaya para atrás con respecto a los productores. Porque hoy son muy exitosos, pues, productores mexicanos, grandes productores, ¿no? De frutas congeladas o de frutas, pero que son los grandes productores, ¿no? De hortalizas. Pero estos pequeños productores que pueden abastecer a los restaurantes, pues lo que hay que hacer es esto, hay que educarlos para todo esto que decía Gloria, para que sepan empacar, para la calidad, ¿no? E ir como hacia atrás, hasta el campesino. Y eso es lo que quiere detonar precisamente esta reunión entre
hoy que ya son pequeños productores de salsas, de sales, de mermeladas, de estos elementos que no son pues los grandes productores que mandan por avión a Alemania mangos o a Estados Unidos aguacate y jitomate, sino es a este otro nivel donde se quiere detonar, ¿no? Pepe, la cocina mexicana es una cocina viva. Basta ir a cualquier lugar donde te vendan justamente mermeladas, salsas, botanas, para darnos cuenta que los y las cocineras mexicanas están todo el día inventando un producto nuevo, incluso ya productos que puedan viajar. Pero esto está pasando por una suerte de fertilización cruzada, déjame llamarla así. Es decir, la cocinera o el cocinero que se fue a trabajar a Santa Mónica, en Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, y que regresa a Oaxaca y entonces trae nuevos condimentos y nuevas ideas, o esta comida ahora de Baja California que es extraordinaria justamente porque ya cruza fronteras, ahí no hay muro y por más alto que lo quieran construir, la cocina se ríe de esos muros. Pero uno está todo el tiempo probando platos nuevos. Las cartas de los restaurantes mexicanos en México se están transformando por esta fertilización cruzada. A ver, este dinamismo tú lo observas en otras cocinas, la cocina japonesa, la cocina italiana, que parecían como fotografías estáticas. Quizás lo singular de la cocina mexicana es que originalmente nuestra verdadera alta cocina es la cocina tradicional del pueblo. Es decir, la alta cocina mexicana es la de nuestras mamás, de nuestras abuelas, es la de los mercados, es la de las fondas. ¿Y qué pasa con esa alta cocina mexicana? Que es la que enriquece las mesas de los ricos. Un restaurante mexicano, estupendo restaurante mexicano, si de veras es bueno, no le puede faltar un mole. ¿Y qué es lo que hace la mamá de la quinceañera, hija de un campesino ejidatario en el monte cuando cumple 15 años? Un mole. O la mamá de la chica, hija de un maestro albañil, cuando se va a casar, un mole. Es decir, los íconos de la cocina mexicana son tradicionales, populares. Esas son las raíces a las que Exactamente. Gloria hacía Ahora, referencia. a partir de ese conocimiento de lo tradicional, por supuesto que vienen las innovaciones, no podemos estar cerrados a las innovaciones. Hay que acordarnos de algo. La más antigua de las tradiciones que exista en el planeta, algún día empezó. Entonces, no podemos decir, no, ya esto es lo tradicional y aquí se queda. Sería la contradicción de un refrán muy sabio. Hay que cambiar para renovarse o sobrevivir. morir. Claro. Pero una cosa es la innovación a partir del conocimiento de lo verdaderamente tradicional y otra cosa es, pues, ponerse a inventar sin ton ni son. Un pintor no llega a hacer pintura abstracta a brochazos. Primero domina el dibujo, desnudo, paisaje, retrato, las técnicas y luego hace abstracto. Es lo mismo. Ahora, otro fenómeno que me ha tocado ver y que se liga a esta pregunta, entonces me gustaría que me la respondieran juntas, es que empiezo a ver intentos muy consistentes de cocineros mexicanos que están uniendo ingredientes de regiones distintas en México. Sí, además, gran disfrute de, esta es una combinación de mole oaxaqueño con abulón traído de las costas del Pacífico, a ver, del norte, en fin. Sí hay, yo digo, veo este esfuerzo de la mezcla, de hacer que esa cocina mexicana con grandes raíces florezca intensamente. Yo voy a lanzar una peregrina hipótesis. La verdadera cocina mexicana nace a partir de un mestizaje. Y ese mestizaje ha sido fabulosamente abierto siempre. Es generoso para la persona. Generoso. Y ha recibido desde entonces una cantidad de influencias que no han parado a lo largo de esta historia de 5 y pico de siglos. Y yo creo que eso sigue pasando, pero ¿cuál es la característica de la cocina mexicana? Es que no ha perdido la visión de sus orígenes. Es decir, ha venido asimilando y hace desaparecer el sentido de la influencia exterior porque sencillamente La domestica. La acapara y se la apropia. Ese es el verbo, se la apropia. Y entonces
todo sigue siendo mexicano, aunque luego se le haya incorporado la Jamaica, los mangos. Yo he visto a gente derramando lágrimas cuando se le dice que el mango vino de Asia, pero ¿cómo va a venir de Asia? Que la Jamaica también llegó por allá de África, pero no lo pueden entender. Todo se lo va apropiando, efectivamente. El queso bola holandés en Yucatán. Exacto. ¿Quieres una apropiación más arbitraria? Exacto. Pues? Y entonces, pero acaban por ser más mexicanos que el mole, todas esas cosas, por esa capacidad que tiene la cocina mexicana de no perder esa raíz que está representada por el maíz, el frijol y el chile, así de sencillo. Entiendo que en este encuentro, en este foro, Filipinas es el país invitado. Y hace un momento, luego dijiste, la nao de China, dijiste, no, el galeón de Manila. A ver, nuestro encuentro con Asia, porque parecía que solo los peruanos tienen esa relación, y la verdad es que la nuestra fue igual o quizá más intensa que los peruanos. Es muy rica. Pero antes también quiero completar algo, porque yo creo que desde todo este trabajo que se ha venido haciendo del plan de salvaguardia, sí es otra hipótesis de cómo todos estos jóvenes cocineros, que los hemos puesto en diálogo con las cocineras tradicionales, están descubriendo todo lo que sus propios productos de los diferentes lugares del país les pueden enriquecer con sus innovaciones, con sus propuestas. Entonces yo creo que ese sí es un fenómeno que se da en este país y a partir del reconocimiento que se le da y de que los hemos puesto en diálogo. No hay clases sociales en la cocina. No, pero además es interesantísimo. Casi cada evento que organizamos siempre hay alguna mesa de diálogo entre jóvenes chefs y cocineras y bueno, de ahí salen cosas realmente como muy enriquecedoras que se ve en ellos, ¿no? Creo que podemos estar muy orgullosos, pero tampoco podemos sentarnos en nuestros laureles. Es decir, ya dijimos aquí que la cocina mexicana es una de nuestras armas para ser queridos. Déjenme utilizar esos términos. Qué bueno. Para fortalecer nuestra identidad. Hoy que hay quien la está combatiendo, hay que tener una actitud proactiva. Y entonces hablamos de políticas culturales, pues esta quizás sea la política cultural más relevante, por lo que estamos ya diciendo. Me voy a ir a corte, y ahora quiero que hablamos de este esfuerzo que desde la sociedad, desde el Estado, se emprende como política pública, primero para inscribir nuestra cocina como patrimonio de la humanidad, pero ahora para promover nuestra identidad a través de esta expresión, dijimos, culturalmente tan potente. Vamos a corte y regresamos a hablar de las políticas públicas y la gastronomía. De vuelta hablando sobre la gastronomía mexicana y les anunciaba en el bloque anterior que necesitamos tocar el tema de las políticas públicas. Es decir,
cómo el conservatorio de la gastronomía que ustedes tienen, cómo la Secretaría de Turismo, Zagarpa, en fin, todo el esfuerzo del Estado está hoy puesto para fortalecer esta expresión nuestra, en tanto que política cultural. Pero a ti te ha tocado estar hablando con el gobierno. Yo te quisiera preguntar, ¿qué han hecho? ¿Qué impresión tienes? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué habría que hacer? Sí, yo creo que después de una porfía y una insistencia enorme y un elevar la voz a veces clamando, ¿por qué no nos hacen caso? No, yo debo decir que estuvimos celebrando el Día de la Gastronomía el día 16 de noviembre, hace apenas una semana, y fue una celebración, una conmemoración interesante porque estuvimos rodeados, respaldados y siguiendo una iniciativa del gobierno. Ese Día de la Gastronomía así fue proclamada. Es un consejo consultivo formado en torno a la Secretaría de Turismo como eje articulador de estas instituciones, en el cual está también la Secretaría de Relaciones Exteriores, Zagarpa, como dijimos, Educación, Salud. Tenemos todas aquellas instancias que tienen que ver, la CONABIO, que es muy importante. Todas esas instituciones que tienen que ver con la cultura culinaria y el sistema alimentario mexicano. ¿Y qué están haciendo? O sea, esa reunión de Sí. activos políticos, déjame llamarlo así, ¿para qué está sirviendo? A estas alturas, yo pienso que es muy pronto para hacer una evaluación. Todavía ese consejo no tiene ni un año de haber sido creado, pero ya se ve que la voluntad de participación, en algunos casos con muy buenos resultados. Hablo de CONABIO, por ejemplo. CONABIO ha promovido reuniones intersectoriales y interdisciplinarias importantísimas para ver, por ejemplo, el consumo de productos silvestres en estado natural, ¿cómo se llamarían? Tú sabes mejor que yo, pero en fin, todo lo que De es recursos el manejo naturales, de ¿no? recursos naturales para la alimentación, CONABIO lo está haciendo muy bien, porque se está asociando con el campo de la nutrición, de la salud, también de la exportación, de la industrialización de insumos y productos. En fin, que hay áreas en donde sí se nota la intervención muy benéfica de instituciones del gobierno. Ahora, Pepe, esto es lo que llaman poder suave. Es decir, es política exterior, lo decíamos hace un momento, es política interior. Y cuando es política, es poder suave. ¿Tú ves al Estado mexicano con claridad, con precisión, con respecto a qué hacer con la gastronomía como instrumento? Después de algunos tropiezos, sí creo que se está encontrando el camino. Y desde luego unas instituciones más que otras. Pues hay políticas públicas que se estableció a nivel presidencial, pero estas aterrizan en las secretarías de Agricultura, en la Secretaría de Cultura, por supuesto, en Turismo, obviamente, otras más, Salud también. Y algunas tienen más entusiasmo, más convicción, otras no. Es un poco el mismo fenómeno psicológico, podríamos decir, que pasó en la UNESCO, que después de medio siglo de existir la UNESCO, empezó a aceptar, y finalmente lo aceptó la UNESCO, que la cocina de los pueblos es parte de la cultura. Entonces también nuestras secretarías de Estado van dándole cada día más el golpe a la importancia, a la trascendencia de la cocina. Para turismo, pues la cocina es el eje del turismo. No hay turista que viaje a dieta, nacional o extranjero. Entonces es una parte básica del turismo nacional e internacional, nuestra cocina, pero también de la cultura. Es fundamental. La cocina no es una cuestión de exquisitos, de chefs, no, es una parte básica de nuestra propia cultura. Yo creo que falta mucho, pero ya cada día hay muestras de mayor comprensión y claro, son muestras que se tienen que reflejar en acciones. Ahora, vamos a centrarnos por cada una de las áreas. Turismo. A ver, el turista extranjero le gusta venir a las playas mexicanas.
y no lo critico, tenemos playas estupendas. Pero hay un turismo que lo que viene es a comer. O sea, que recorre lugares, santuarios, déjame llamarlos así, de comida mexicana. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son para ti esos lugares más frecuentados por el turista a propósito de la comida? ¿Y qué podríamos hacer, pues en efecto, para promoverlos a partir de su diferencia? Porque no es lo mismo la comida poblana que la comida, el buen cabrito en Oaxaqueño, Monterrey, el cabrito del o norte. la comida en el Pacífico, en Michoacán o en Colima. Y en efecto, de pronto uno puede organizar rutas a partir de esos menús regionales. ¿Qué se está haciendo en esa dirección desde turismo? Bueno, pues precisamente otro de los temas que se va a tratar en el foro es los destinos turísticos. Esa es la construcción de este producto turístico que son pues las rutas culturales y gastronómicas, en donde también los funcionarios de turismo están descubriendo el potencial que la gastronomía les da como elemento para construir los productos, ¿no? Pero déjame ir a Desde un las lugar común. haciendas cacaoteras, desde los mercados, desde los encuentros de cocineras tradicionales, desde los festivales. Hay muchos festivales que se hacen a lo largo de todo el país que tienen que ver con la cocina tradicional. Entonces, sí se está despertando y sí se está construyendo esto, ¿no? A ver, déjame poner el lugar común. Recorrer el Valle de Guadalupe en Baja California implica tomar el vino mexicano y aprovechar para comer queso y aprovechar para hospedarse, incluso pagar cantidades importantes para hospedarse. Esa es una ruta. Si ya hice esa ruta, ¿qué otra ruta le recomendarías, Pepe, al extranjero? ¿Allá mismo? y en de- otras partes. Bueno, ¿hay me alguna? refiero ¿Cómo es? gastronómica. Es Claro, decir, sí. ¿qué otra ruta? Oye, yo ya fui al Valle de Guadalupe. ¿Cuál es el siguiente viaje que tendría yo que hacer en México? Hay rutas mucho más antiguas y por lo mismo tradicionales, porque la de Guadalupe es sensacional, pero es más o menos Sí, claro. reciente. Estamos hablando, Ahora está muy bien vendida en el extranjero. por supuesto, pero por ejemplo, los valles centrales de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, Teotitlán del Valle, haces unos recorridos por unos restaurantes sensacionales Mercados. de diferentes niveles socioeconómicos, pero todos con 10 de gastronomía. Déjame ahora combatir el argumento. No hay pueblo que yo disfrute más en Oaxaca que Teotitlán del Valle. Pero ciertamente tienes que sentarte a comer 3 horas porque el servicio es malísimo. Es decir, la comida es extraordinaria. Pero de aquí a que la tortilla está, de aquí a que entrenen al turista, es decir, sí hay un problema de capacitación en el servicio. Y de pronto no podemos todo cargárselo a la fuerza de la cocina, también a la fuerza del servicio Claro. que pone el plato Es sobre que es la la mesa. construcción del producto turístico. Vuelvo a preguntar, ¿si hay un esfuerzo para acompañar a la cocina de lo que se requiere para que se vuelva atractivo? No, yo digo, un poco contradiciendo a Pepe o discrepando un tanto cuanto. Yo digo que en México solo hay una que se puede llamar ruta. En cambio hay muchos destinos. Pero A ver, ¿cuál es la diferencia? Destino es voy a un restaurante. sí. Ruta es organiza una semanita para visitar un lugar, luego Sí. otro, luego otro. Ok. En la ruta tiene que haber 2 o 3 requisitos sine qua non. Uno de ellos es que efectivamente sea un itinerario en el que vas a visitar varios destinos. Pueden ser monográficos como es el de ir a probar vino o a comer así a tus anchas, pero que sí tiene que tener infraestructura hotelera, sí tiene que tener conectividad, sí tienen que tener todos esos requisitos que hagan que la gente de viaje vaya a París y diga, aquí te vendo, vas a llegar tal día al aeropuerto de Ciudad de México, de ahí te vas a trasladar a Oaxaca, allí tu hotel va a ser tal. No, eso no existe en México y es uno de los grandes debates por los que no se ha podido desarrollar un Dijiste, buen, hay una sola ruta. ¿Cuál es la que tú...? la del Valle de Guadalupe. A ver, te pregunto Yucatán. Porque sí, Izamal, Mérida, Sí. pareciera
ya haber cuajado un poco más esa Es ruta? una suma de destinos, pero no se venden. Los No, como agentes no los venden como ruta. Ya. ¿Ya me entiendes? Eso- Oaxaca no se vende como sí, ruta. Sí, es cierto. Si ¿Cómo no? tú dices, voy a la ruta del vino de Borgoña, allí está. O del foie gras y los productos del ganso en Perigord, sí está allí. O la ruta del Barolo en el norte de Italia, sí, allí está. Ahora, pero eso lo aquí- conecto porque ya pusimos, es la Sí. cocina en el centro, con el servicio alrededor, pero luego hay una serie de productos artesanales, por ejemplo, el arte popular, que normalmente lo va acompañando. Ahora sí, Teotitlán del Valle, ¿no? Tampoco está engarzada una cosa con la otra. Que vas y compras el tapete y lo ves, y luego de ahí te vas a comer. Porque no se ha logrado ver, porque no se trata de pegar una serie de cosas y llevar, no, tiene que tener un sentido, tiene que tener infraestructura, tiene que tener el objetivo de qué quiero que logre y que se lleve como experiencia el turista Sí, y qué le voy a ofrecer. sí. Eso hay que construirlo. ¿Ven posibilidad, para cerrar ya el programa, es decir, que estas embajadas de las que hablábamos, solamente 90,000 en Estados Unidos, con que fueran 4,000 que nos sirvieran, conecten con estas rutas? Es decir, que te ayude a Claro. traer al extranjero. Oiga, ya usted viene a comer Claro. aquí diario, ¿por qué no va usted a Oaxaca? Y ese restaurantero incluso se lleva hasta una comisión por jugar ese papel. ¿Hay forma de hacer esa articulación? Pero claro, Claro. claro. En mi caso, la iniciativa de esencial y primaria fue cuando observé lo que se puede hacer en Francia vendiendo simplemente caracoles o quesos brie o camembert. La verdad es que en torno a eso vendes la Catedral de Reims y vendes el champán y vendes todo. Es decir, Sí, vendes el hotel, el parador en el caso de los españoles. y todo el contexto cultural. Los temazcales, Todo. es que- Y de ahí te vas al museo y de ahí te vas al temazcal, como dices, al spa o lo que sea. Y como Entonces, turista el estómago te lleva, ¿no? Ese- Es una carrera, es un caballo mucho más potente que otro. Es la principal motivación, yo creo que sí, fíjate, es la principal. Una vez que ya visitaste el Museo del Prado 10 veces, la siguiente vez que vas a Madrid, yo siempre desde la primera, pero hay otros que luego empiezan a decir, vamos porque nos acordamos de este restaurante, de aquel, etcétera. Entonces, la cocina, la comida es el motivo central, no nos hagamos tontos. Y luego en torno a él se da todo. Tengo lo que hacer una demás. pregunta porque Sí. hay una palabra que no ha estado en el programa y a lo mejor es omisión mía no ponerla. La comida y la bebida. Por supuesto, pero, va pero junto. van juntos O sea, tú la pones. inescindiblemente. El mezcal, el tequila está ahí adentro. Inescindiblemente. Sí. Inescindiblemente. Y ahora el vino, ¿eh? Que hay que decir que yo probé vino en Chihuahua, Sí, vino en Chihuahua sí. extraordinario. En fin. Extraordinarios vinos. Oigan, pues es una delicia tenerles. ¿Ya cenaron? Ay, Les voy a hacer no. una última pregunta nada más para cerrar. Plato mexicano favorito. Sol, ¿cierras tú? La tortilla. Gloria. Yo el que me estoy comiendo en ese momento, la verdad. No tienes todo así me uno que te gusta. enloquezca. No, A ver. Bueno, soy muy antojadiza. Sí pienso que lo más suculento de la cocina mexicana son los moles, pero así en genérico. Pepe. Yo soy apasionado como Gloria de muchos platillos, pero hay uno que hacía mi mamá del Bajío y lo sigo haciendo, un entomatado verde de carne de res con especias, clavo, pimienta, canela, extraordinario, y piloncillo. Bueno, ya me anoto yo, guauzontles. Son mis favoritos. Les agradezco muchísimo. A los tres fue realmente Muchas una gracias. delicia en más de un sentido. Abrieron el apetito intelectual, el Ese. cultural y desde luego el Ese. más primario, Qué el gusto. gastronómico. Muchísimas gracias, la puerta está abierta y el Los día de esperamos. mañana abre el 4º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Está en el Centro Nacional de las Artes, ahí se acuerdan, en los estudios Churubusco, pueden asistir. Está completísimo el programa. Es una discusión muy amplia, tan amplia como la cocina mexicana, tan variada como ella. Nos vemos próxima semana. Canal 11, Espiral, mismo horario. Muchas gracias.